Bien, pues estamos a jueves 16 de junio del año 2022. Entonces, este día estamos en efeméride de la ciencia. Vamos a ver primero el aislamiento del vanadio, luego vamos a hablar sobre Bárbara McClintock y Valentina Tereskova. Bien, entonces vamos a agradecer a las dos fuentes que vamos a estar utilizando, que va a ser Principia Story, llega el cine, llega el papel. Efemérides Principia, del 16 de junio, y también a Wikipedia, la enciclopedia libre, bueno, que son grupos, ¿no? Son grupos de discusión que se hacen de colaboradores de Wikipedia. Por ahí nos andamos anotando en esos grupos de colaboradores con Wikipedia. Entonces, por acá tenemos este pequeño artículo de Principia, que tiene como autora, se llama Aislamiento del Vanadio. Entonces, por Bernardo Herradón. Entonces, agradecemos nuevamente a Principia Efemérides y también al autor, que es Bernardo Herradón. Entonces, aislamiento del vanadio. El 16 de junio de 1869, Henry Roscoe, que vivió de 1833 a 1915, anuncia el aislamiento del vanadio, elemento número 23, en un estado puro por primera vez. Este elemento químico fue descubierto varias veces, en primer lugar por el español Andrés del Río, que vivió de 1764 a 1849. En 1801, en México, aunque no lo identificó como un elemento químico nuevo, sino como un mineral de cromo, posteriormente, en 1831, Niels Strömström, que vivió de 1887 a 1845, lo identificó como un elemento nuevo, aunque no consiguió obtenerlo de manera pura, ¿no? O puro. Bien, entonces, esto es lo que nos dice Principia del aislamiento del vanadio. Entonces, también tenemos por aquí lo que tenemos en Wikipedia. Entonces, vamos a ir a ver nada más aquí rápidamente algo, y nos vamos a ir directo a la separación del vanadio, que está abajo, porque es muy largo, pues, el escrito aquí sobre el vanadio. Vamos a ver, el vanadio es un elemento químico de número atómico 23, situado en el grupo 5 de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es B de vaca, ¿no? Es un metal dúctil pero duro, poco abundante. Se encuentra en distintos minerales y se emplea principalmente en algunas aleaciones. El nombre procede de la diosa de la belleza Vanadis en la mitología nórdica. Es un metal de color blanco, agrisado, maleable y de transición dúctil. La formación de una capa de óxido del metal estabiliza el elemento contra la oxidación. El elemento se encuentra naturalmente en minerales. Hay cerca de 65 diferentes tipos de depósitos de combustibles fósiles. Los más representativos son la patronita, un sulfuro complejo, la vanadita, la carnotita. Este último es más importante como mineral de uranio, pero también se puede recuperar vanadio. Se produce en China, Rusia y otros países. Lo producen o bien por el polvo de la combustión de aceite pesado, o como un subproducto de la minería de uranio. Se utiliza principalmente para producir aleaciones de aceros especiales, tales como aceros para herramientas de alta velocidad. El pentóxido de vanadio se utiliza como catalizador para la producción de ácido sulfúrico. El vanadio se encuentra en muchos organismos y es utilizado por algunas formas de vida como centro activo de enzimas. Pues aquí tenemos el vanadio. Entonces, aquí vemos que tiene una forma cúbica, centrada en el cuerpo. Parece que tenemos una forma cúbica. Vamos a ver por aquí estas propiedades del vanadio. Es nombre y símbolo: vanadio B23 es un número, ¿no? En la tabla periódica. Serie química: metales de transición. Periodo 54D. Masa atómica 50.9415. Configuración electrónica, entonces aquí está como AR4S3D. Dureza MOG es 7.0. Electrones por nivel, entonces tenemos 2, 8, 2, 11 y 2. Apariencia blanco grisáceo, ¿no? Algo así, la apariencia. Radio medio 135 pm, electronegatividad 1.63, escala de Pauling. Radio atómico 171, radio de Bohr
radiocovalente, estado de oxidación 234, radio de Van der Waals, o sea, fuerza de Van der Waals sin dato, ¿no? Entonces, propiedades, es sólido, tiene esta densidad de 6.110 kilogramos por metro cúbico, un punto de fusión de 2.175, un punto de ebullición de 3.682. Y bueno, vamos a ir a la parte que nos... conductividad, es conductivo, velocidad, bien, la conductividad eléctrica, que es algo de los que es 4.86. Entonces, queremos ir a lo que estábamos aquí hablando de la separación, ¿no? Aplicaciones, compuestos, aleaciones. Verán, vamos, ando buscando la parte esta, ¿no? De la que nos decía Principia, ¿no? Para continuar con lo que decíamos de Principia sobre el vanadio. En 1801, al examinar muestras minerales procedentes de Simampán en el actual estado de Hidalgo, en México, Andrés Manuel del Río llegó a la conclusión que había encontrado un nuevo elemento metálico. Del Río extrajo elementos de una muestra de plomo marrón del mineral mexicano, al que llamó simapanio, más tarde llamado vanadinita. Preparó varios compuestos con él y al observar la diversidad de colores que presentaban, lo denominó pancromio, muchos colores en griego. Poco después, al observar que los compuestos calentados cambian su color al rojo, denominó al nuevo elemento como eritronio. Eritro significa rojo en griego. Un año después, aprovechando la visita al país de Alexander von Humboldt, el investigador español le confió una muestra del mineral y las notas de su análisis, descubrimiento y procedimiento empleado para ello, a fin de que la llevase a Europa para que se confirmase y certificase su descubrimiento y para la publicación del mismo en las revistas más prestigiosas. Sin embargo, el barco de equipaje en el que viajaba gran parte del material entregado a Humboldt, incluidas notas de Del Río, naufragó. Humboldt solo conservó la muestra que entregó al químico francés Hippolyte Victor Collet Descotlis en París para su análisis. Collet Descotlis analizó la muestra e informó equivocadamente que el presunto nuevo elemento era en realidad cromo, descubierto apenas unos años antes, en 1797, lo que desacreditaba la investigación, por lo que von Humboldt a su vez rechazó la pretensión de Del Río sobre el nuevo elemento, puesto que en conocimiento de ello, aunque en un principio Del Río demostró su desacuerdo, al final se resignó a aceptar la declaración de resultados de Collet Descotlis y se retractó de su afirmación, recalcando que al menos fuese reconocido como el primero en descubrir cromo en América. El elemento fue redescubierto en 1831 por el químico Neil Griever Sefstrom, mientras que trabajaba en un óxido obtenido de minerales de hierro. Más tarde ese mismo año, Friedrich Wöhler confirmó los principios de la obra del Río. Sefstrom eligió un nombre que comenzase con B, ya que la letra no había sido asignada a ningún otro elemento. Lo llamó vanadio, en honor a la diosa escandinava Vanadis, nombre que oficialmente mantiene hasta la fecha debido a los numerosos compuestos químicos de colores que produce. En 1831, el geólogo George William Fatterstone-Howe sugirió que el vanadio debería llamarse rionium, en honor a Del Río, pero esta sugerencia no fue seguida. El aislamiento del vanadio fue difícil. Johannes Jacob Berzelius informó la producción del metal, pero Henry Ethel Roscoe demostró que en realidad había producido nitruro de vanadio. Roscoe produjo finalmente el metal en 1867 por la reducción de vanadio con el hidrógeno. En 1827 se produjo vanadio puro por la reducción de pentóxido de vanadio con calcio. El primer uso a gran escala industrial de vanadio en ese acero se encontró en los chasis del Forte, inspirado en los autos de carreras franceses. El acero de vanadio permitió reducir el peso y al mismo tiempo aumentar la fuerza de tracción. Bien, pues hasta aquí lo del vanadio. Y ahora vamos a hablar de Bárbara
Barbara McClintock, que nació un 16 de junio de 1902 en Huntington, Estados Unidos, y murió el 3 de septiembre de 1992. O sea, vivió 90 años, ¿no? Fue una científica estadounidense especializada en citogenética que obtuvo el Premio Nobel en Medicina o Fisiología en 1983. McClintock se doctoró en botánica en 1927 en la Universidad de Cornell, donde posteriormente lideró el grupo de citogenética del maíz. Su campo de interés a lo largo de toda su carrera, a finales de la década de 1920, estudió los cambios que acontecen en los cromosomas de la reproducción del maíz, poniendo de manifiesto mediante métodos microscópicos desarrollados en su laboratorio procesos tan fundamentales como la recombinación genética que se produce durante la meiosis, indicadora de la citografía genética en el maíz. Describió el primer mapa del ligamiento de este genoma y puso relieve el papel de los telómeros. Entonces, mapa el papel de los telómeros y centrómetros. Debido al gran nivel de su trabajo científico, fue galardonada varias ocasiones, entrando a formar parte de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos en 1944. En los años 40 y 50, McClintock descubrió el proceso de transportación de elementos del genoma y lo empezó a explicar como los genes de herramienta que determinan ciertas características físicas. Desarrolló una hipótesis sobre la regulación de la expresión genética y la transmisión de los caracteres parentales de la progenie de plantas de maíz. Esta investigación fueron observadas con escepticismo por parte de sus colegas, lo que provocó que dejara de publicar sus datos en 1953. Tras esto, se dedicó al estudio de la citogenética etnobotánica en las trazas sudamericanas de maíz. Durante las décadas de los 60 y 70, los científicos publicaron los mecanismos de regulación de la expresión genética que ella había descrito y postulado más de 20 años atrás. Como galardón a sus descubrimientos en el campo de la transposición genética, le fue adjudicada en solitario el Premio Nobel. Fue la primera mujer en ganar el Premio Nobel de Medicina y la única que ha recibido dicho reconocimiento en solitario, ¿no? Entonces, Barbara McClintock, en 1947, preparando su laboratorio de Cold Spring Harbor. Bien, entonces ahora, un día como hoy, también vamos a ver, ahora nos falta otra mujer científica, que es Valentina Tereskova. Valentina Vladimirovna Tereskova. Era una que vivió en ruso, tenemos por aquí donde está, ¿no? 6 de marzo de 1837. Bueno, entonces un día como hoy, esta mujer subió al espacio, ¿no? Vamos a ver. Era una cosmonauta, ingeniera y política rusa. Fue la primera mujer en ir al espacio, seleccionada entre más de 400 aspirantes y 5 finalistas para pilotear el Vostok 6, lanzado el 16 de junio de 1863. O sea, un día como hoy, pero de 1963, fue cuando fue al espacio de esta mujer, ser la primera mujer en ir al espacio. Completó 48 órbitas alrededor de la Tierra en sus 3 días en el espacio extraterrestre. Sigue siendo la única mujer en hacer una misión espacial en solitario. Antes de su reclutamiento como cosmonauta, Tereskova fue una obrera que trabajaba en una fábrica textil y paracaidista aficionada. Esta experiencia con paracaidismo fue decisiva para ser considerada candidata. Para unirse al cuerpo de cosmonautas, Tereskova fue incorporada de manera honoraria a la Fuerza Aérea Soviética, siendo la primera civil en volar al espacio. Después de la disolución del primer grupo de cosmonautas femeninos en 1969, fue un prominente miembro del Partido Comunista de la Unión Soviética. Participando en varias oficinas políticas, permaneció activa en la política tras el colapso de la Unión Soviética, la URSS, y sigue siendo considerada una heroína en la Rusia postsoviética. También una buena relación con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en 1913 le ofreció viajar a Marte si daban la oportunidad. En la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos
de Sochi 2014 corrió con la bandera olímpica. Bien, pues aquí tenemos a la tercera efeméride, ¿no? Que un 16 de junio de 1963, Valentina Tereskova, a la primera mujer en ir al espacio y hasta ahorita la única que ha estado sola ya, ¿no? Entonces, bien, por aquí la vamos a dejar. Estamos en efemérides en la ciencia. Entonces recuerden que por aquí nos vemos, tenemos varias secciones sobre ciencia, conciencia ciudadana y también tenemos sobre docencia, ¿no? Que luego vamos a seguir con, por ahí estamos haciendo unos videitos de introducción a la ciencia de la computación. Entonces por aquí los esperamos con más de ciencia, dociencia y conciencia. Bueno, por aquí nos vemos, amigos, aquí nos espero.